Mi abuelo se convirtió en un hombre lobo maldito. Auténtico relato del rancho 100% real. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Esta historia es acerca de mi abuelito y cómo descubrimos que era un auténtico hombre lobo. Mi madre es nacida en León, Guanajuato, pero mis abuelos emigraron de un ranchito de San Luis Potosí, en donde al parecer guardaban un oscuro pasado y al sentirse descubiertos, tomaron su oro y optaron por irse con mi abuelita a un ranchito al estado de Guanajuato, en donde nadie los reconociera. Recuerdo que mis padres ya no tenían mucha comunicación con ellos, pero cuando yo tenía 7 años de edad, me llevaron de visita a ver a los abuelos. Esa vez íbamos mi madre, mi padre, mi hermanito menor y yo. Casi no nos gustaba ir por allí, ya que no había nada que nos entretuviera. Éramos muy pequeños y nos aburríamos bastante en el campo. Esa tarde mis padres mejor se quedaron en un hotel de allí del centro de Guanajuato y nos dejaron en casa de los abuelos. Pero en una de esas les insistimos a los abuelos para conocer su hacienda y nos fuimos a quedar a dormir allí, a pesar de que los veíamos incómodos con nuestra visita. Así que ellos, no muy contentos, aceptaron y terminaron cediendo. Al estar allí nos llevaron a la hacienda. De hecho, nos pasamos todo el día jugando con los animalitos, allá en el rancho. Todo era novedad para nosotros, ya que en la ciudad no podíamos tener ni gallinas. Por fin se llegó la noche y estaba todo tranquilo. Para la segunda noche había luna llena, pues era el mes de octubre y todos estaban muy nerviosos. Recuerdo que estábamos en el año de 1978. Esa noche nos encontrábamos jugando con los niños de los empleados, pero al paso de las horas, mejor nos metieron para cenar. Recuerdo que entre plática y plática, dieron las 11 de la noche, y fue allí cuando escuchamos un tétrico aullido. Era tan aterrador como de un lobo. Al parecer esto era por el monte, ya que en ese tiempo todo era cerro y no existían muchas casas. Como no había luz eléctrica, nosotros no veíamos tele, ya que para ese entonces no sabíamos nada de animales peligrosos, y como nos dio mucho miedo ese aullido, corrimos para abrazar a la abuela. Fue en ese momento que noté que el viejo abuelo ya no estaba allí. La abuela nos dijo que no tuviéramos miedo, que de seguro eran los perros, pero honestamente, eso no parecía ser un aullido de ningún perro. Las señoras que ayudaban en la hacienda de inmediato se pusieron nerviosas y empezaron a cerrar todas las puertas, mientras que los señores salieron a esconder a los animales, pero con las escopetas en sus manos. De pronto temblaron cuando de nueva cuenta los aullidos se escucharon cada vez más cerca. Fue allí que de repente se escuchó como que arañaron las paredes por la parte de afuera, y ese ruido llamó fuertemente nuestra atención. Les juro por Dios que estábamos viendo por la ventana. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que justo allí, a un lado de un viejo árbol, estaba parado como si fuera humano un extraño perro de color negro. Fue demasiado tarde, porque de una forma veloz corrió hacia la ventana y trató de meter su mano para abrirla. Y con horror nos dejó ver que esa bestia, o lo que sea, tenía grandes y afiladas uñas, además de tener un enorme hocico de impresionantes dientes, los mismos que brillaban con la luz de nuestra vela. Señor Chemo San Juan, estábamos petrificados. Esa bestia tenía mucho pelo en todo el cuerpo, pero sus ojos de color
Nos hicieron familiares, eran como si ya los hubiéramos visto en algún lugar. Cuando esa bestia nos olió, trató de romper el cristal de la ventana, y fue que empezamos a gritar aterrados. No sabíamos qué rayos era eso. De hecho, no era ningún perro, porque este ser o lo que sea, caminaba parado en sus dos patas traseras, y al sentirse descubierto, agachó la cabeza como para que no lo reconociéramos, o por lo menos eso imaginé. Como no parábamos de gritar, de inmediato entraron los peones del abuelo y cortaron cartucho, pues imaginaron que estábamos en peligro. Pero al mirarnos, notaron que solamente estábamos asustados. Nos revisaron y vieron que estábamos totalmente sanos, no teníamos heridas. Fue allí que la abuela dio gracias a Dios porque no nos había pasado nada. Pero pues eso no acabó allí, ya que se escuchó como un cerdo emitía un tétrico lamento al ser atacado, y segundos después, ese animal a lo lejos aventaba mortales arañazos que terminaron con la vida de ese puerco. Estábamos asustados y abrazamos a la abuela. Por su parte, los peones no quisieron salir para ver qué era eso. Nosotros no podíamos movernos del miedo, hasta que de nuevo se escuchó que ese hombre lobo estaba tratando de abrir el corral de los caballos. Fue allí que la abuela, llorando, les dio la orden de que fueran a calmar a la bestia, pero que se cuidaran mucho para no ser mordidos. Salieron con mucho cuidado, y al llegar al corral, por una ventana con grueso cristal, miramos cómo ese impresionante ser o hombre lobo comenzaba a morder al caballo de una forma rabiosa. Fue allí que se le acercaron los hombres con lazos y cadenas y le empezaron a pegar para que soltara al caballo, pero ya era demasiado tarde, ya lo había asesinado. Esa bestia, al sentirse acorralada, lanzaba unos aterradores aullidos y no soltaba al caballo del cuello. Fue entonces que don Jacinto, el capataz, sacó una cadena de metal y como pudo enredó a la bestia, y ésta logró ser sometida por 7 hombres. Cuando la tuvieron en el piso, le empezaron a pegar para controlarla y poder amarrarla bien. Nunca supe por qué motivo o si ya sabían de su existencia. La verdad, ese era un oscuro secreto de los abuelos, el cual estaba por revelarse, y al parecer, por eso mis padres no los visitaban, porque hacía años que el abuelo se alejó de Dios y comenzó a realizar cosas extrañas. Poco a poco los gruñidos y aullidos de esa bestia disminuían. Esta aún se apreciaba un poco enojada, hasta que de un fuerte golpe en su cabeza la noquearon por completo. Y fue allí que la dejaron bien amarrada en un árbol. Mi hermano y yo seguíamos gritando de miedo, hasta que la abuela nos agarró y nos tapó los ojos. Fue en ese momento que la criatura regresó a su estado de humano, y ya no vimos quién era, y todo porque nos escondieron abajo de la mesa. En esa casa nadie hablaba, nadie de los trabajadores y familiares se atrevían a cruzar palabras. Los ladridos de los perros, mezclado con el miedo de los peones, hacían un tétrico panorama en ese monte del estado de Guanajuato. De inmediato la abuela nos mandó a encerrar una recámara y le ordenó a un trabajador que al amanecer nos llevaran al centro del estado para que de inmediato regresáramos a casa con nuestros padres. Desde el dormitorio escuchábamos los últimos aullidos de la bestia, pero aún no sabíamos qué había pasado y dónde estaba el abuelo, que desde la hora de la cena no aparecía. Pero el susto y los aullidos, aunado con el ruido de los trabajadores de la hacienda, no nos permitían dormir. Por mi parte, quería saber qué era eso que nos asustó, y sin hacer ruido, me fui a escuchar sin que me viera la abuela. Allí con horror,
escuché que le decía la abuela a la señora que le hacía el quehacer que ya no podían vivir así de esa forma, que de nada servía tener mucho dinero, posición económica y bienes, si al final estaban malditos. En pocas palabras, la abuela le decía a la señora que el abuelito en ciertas noches de luna llena perdía la razón y se convertía en esa aterradora bestia, en un impresionante licántropo. Ya habían gastado su fortuna en tratar de quitarle la maldición. De hecho, lo habían llevado con los mejores brujos y curanderos de Catemaco, Veracruz. Pero todo seguía igual. Y todo porque 10 años atrás, con tal de tener riquezas y bienes, el abuelo hizo un pacto con el diablo. Y a cambio de ser una de sus bestias, entregó su alma y ahora estaba maldito. Por su parte, los empleados ya estaban horrorizados y le querían renunciar a la abuela, porque todo se salía de control. Pero pues la abuelita les imploraba que por favor no le tuvieran miedo a su marido, que eso era una enfermedad, ya que él no sabía lo que hacía, que por culpa de una brujería lo amarraban con cadenas, que si se quedaban les pagaría un poco más. Al amanecer la abuela habló con mis padres, y después de que les contó parte de lo ocurrido, mi madre nos ordenó marcharnos antes de que pasara una desgracia mayor. Y para eso no volveríamos jamás, ya que no querían correr riesgo de que el abuelo nos causara algún daño. Y así fue. Esa tarde, antes de oscurecer, tomamos el tren con destino a Buenavista, en el Distrito Federal, y nos marchamos de allí. Les juro por Dios que cuando íbamos en el tren, a lo lejos vimos a esa cosa correr entre los matorrales, aullando, pero pues no solamente nosotros. De hecho, la gente que iba en el tren, al darse cuenta se espantó, pero ya no dijimos nada. Al parecer el abuelo se quería despedir de nosotros y nos iba siguiendo hasta que se perdió de vista o no sé qué pasó. El abuelo 1 año después falleció de una extraña manera y le dejó la hacienda a mis padres, pero lamentablemente la vendieron porque estaba maldita. Señor Chemo San Juan, allí no paró todo, ya que en el funeral del abuelo perdimos de vista a la abuelita y 1 minuto después se escuchó en el cerro un impresionante aullido de lobo, como lamentándose una perdida. Y de nuevo empezó el martirio, porque ahora la abuelita era la nueva bestia semihíbrida, aquel ser humano convertido en hombre lobo. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Z. Navarro.